y recapitulas tu vida desde que eras pequeño o pequeña, ha habido muchos sinsabores, muchos dolores, muchos problemas, malas decisiones y aún muchas lastimaduras por personas ajenas a ti. ¿Por qué? Porque no fuimos doctrinados de la manera correcta, porque no fuimos inculcados con el temor, el respeto a Dios, y eso nos trajo consecuencias, porque pensamos que Dios es bueno y es misericordioso, y sí lo es, pero ojo, nosotros nos comportábamos de una manera mala y pensábamos que estaba bien porque nos habían inculcado que si nosotros cometíamos delitos o pecados o acciones malas contra un prójimo, Dios nos perdonaría con el simplemente hecho de ir a una iglesia donde nos dijesen o nos dijeran simplemente reza 2 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y eres perdonado. Y la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 16, 15 y 16: ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no ya es condenado. Hermano, hermana, amigo, amiga, muchas de las veces nos enseñaron de la manera equivocada, y te lo digo por testimonio propio. Yo nunca tuve verdaderamente inculcado amar, obedecer y respetar a Dios ni a su palabra. Simplemente cuando fuimos pequeños nos llevaron a un bautizo de niños, nos llevaron a una comunión y una confirmación que no es bíblica, es falsa, y jamás nos inculcaron verdaderamente a leer la palabra de Dios y a ponerla como manual de nuestra vida, sino simplemente íbamos por costumbres y tradiciones, lo que ahora en estas épocas el mundo vive. Paz de Cristo. Amén. Mucha gente en esta época está haciendo los preparativos para las fiestas de Día de Muertos. Y si usted se da cuenta, en la palabra de Dios no existe ninguna festividad ni celebración hacia los muertos. Porque la palabra de Dios dice que los muertos, una vez que se van de este mundo, no tienen potestad, no tienen parte ni suerte en esta tierra, en lo que pasa debajo del sol en esta tierra. Ellos han pasado no a mejor vida. El que aceptó a Dios como su Salvador está en el seno de Abraham esperando el día de la recompensa. Mas los que despreciaron a Dios están en un lugar de tormento esperando el juicio para la segunda muerte y echados al lago de fuego. Entonces, como vivíamos extraviados en falsas doctrinas y nunca habíamos recibido verdaderamente a Dios, porque seguíamos costumbres y tradiciones que este mundo lleva, gracias a falsos líderes, sacerdotes, curas, monjas, y hay líderes de otras denominaciones que nos enseñan cosas que no existen en la palabra de Dios. Y no traje este servicio el día de hoy para hablar mal de nadie, sino para que usted tome conciencia de cuán extraviados estábamos en el pasado. Por eso,
cuando la palabra de Dios dice que así como Moisés tomó a la serpiente y fuese levantada, significa muerta, había sido necesario que el Hijo del Hombre también muriera. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para eso tenemos que conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo su palabra. Pero muchas de las veces somos faltos de entendimiento y necesitamos el entendimiento de Dios, el discernimiento de las Escrituras mediante el Espíritu Santo, y necesitamos la revelación de Dios para poder entenderlas y no extraviarnos. ¿Qué es lo que le pasa a muchas personas? Cuando yo vivía en el pasado, muchos han conocido mi testimonio que lo he dejado en internet. Búsqueme como Pastor Rodrigo Ángeles y usted encontrará ahí mi testimonio. Cuando yo antes vivía en el mundo, yo hacía mucho daño a muchas personas, especialmente a la mujer, porque yo me creía que era altivo y era, pues no sé, poderoso, tenía el derecho de tener muchas mujeres y terminaba lastimando a la mamá y a los hijos por mi falta de entendimiento y por falta del temor a Dios. Yo hacía lo que quería porque no comprendía, y cuando venía alguien a hablarme a mi vida que yo estaba mal, que estaba muerto en delitos y pecados, pero que había alguien que había venido a la tierra, había muerto por mis pecados, y el simple hecho de recibirlo en mi vida y confesar su nombre, bautizándome siendo adulto, Dios podía cambiar toda mi vida, borrar mis pecados y darme nueva vida y vida eterna para salvación. Pero yo decía, ¿cómo es posible? Si yo no he visto a Dios, no lo conozco, ¿cómo es posible que exista un ser superior el cual no me permite verlo ni saber que es verdadero o es real? Paz de Cristo. Amén. ¿Y por qué cuando vivíamos en el mundo, y especialmente uno que no tiene conciencia ni razonamiento de la fe, te ponías a pensar en que deseabas algo? Lo dijo el hermano Rodrigo Jr. Yo hubo un tiempo que deseaba entrar a un equipo de fútbol, pero se lo pedía a Dios. Yo lo quería al momento. Y me di cuenta que yo me aferré a ese deseo. Y no era un deseo malo. Pero no era el tiempo mío. Era el tiempo de Dios. Dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la Escritura? Mucho, hermano, hermana, amigo, amiga. Cuando usted tiene fe, la fe es la convicción de lo que usted no puede ver, pero la certeza que usted testifica que existe o será hecho verdadero, sea lo que sea, siempre y cuando no sea para mal de nadie. Amén. En aquellos entonces, yo vivía ahogado en el alcoholismo, en la drogadicción y de mujeriego, pero no sabía o no creía que existía ese Dios o ser superior, lo cual no me importaba hasta que empezó a haber problemas en mi vida. Problemas conyugales, problemas con mis hijos, problemas con mi salud, problemas con mi trabajo, problemas con otras personas. Y yo decía, pues no, que Dios existe. ¿Y por qué permite
tanto sufrimiento en mi vida. Paz de Cristo. Amén. El Señor permite lo que tú has sembrado. Si usted siembra mal, usted desprecia a Dios, usted rechaza su palabra y usted vive conforme su propia prudencia, usted saldrá lastimado, porque Dios ha venido a darte vida y vida eterna, para que tú cuando creas no te pierdas, mas tengas vida eterna. Si yo hubiese escuchado a Dios en el tiempo de mi juventud, me hubiese evitado muchos insabores. Dios sabe lo que necesitamos, pero cuando nos comportamos mal, cuando hacemos malas acciones, Dios permite que tropecemos, que caigamos y que nos lastimemos para ver si mediante ese dolor recapacitamos y decimos, está bien, ayúdame, reconozco que no te he aceptado, que te he rechazado, pero ya me di cuenta que para donde quiera que yo vaya, simplemente siempre hay sufrimiento y dolor. Tan simple y sencillo es que usted reconozca que es pecador o que es pecadora para que Dios pueda hacer la gran obra en su vida. Si usted abre su corazón y permite que Dios entre en él, Dios puede cambiar todo en su vida. Paz de Cristo. Amén. Yo recuerdo que una ocasión conocí un varón que cuando yo lo iba a visitar, me decía, es que me está pasando esto, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, y ¿sabes qué es lo único que venía a mi mente, a mi corazón? Decirle que Cristo le ama y que Cristo podía cambiar todo ese sufrimiento y llanto en risa y en danza. En risa es reírte de los problemas y en gozarte en las tribulaciones que tú mismo o misma provocaste. Y me decía, ¿y a poco Dios me va a devolver a mi esposa y a mis hijos? Paz de Cristo. Amén. Y yo le dije, amén. Dios te puede dar eso y mucho más, siempre y cuando tú hagas un pacto con Dios y lo recibas para que Él pueda trabajar primeramente en ti, porque muchas de las veces culpamos a los demás de nuestro dolor y sufrimiento. En aquellos entonces, antes de que Cristo llegara a mi vida, yo sufría insabores, queriendo tener muchas mujeres y sufriendo el engaño de muchas de ellas. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque yo le decía a mi padre que la mujer era mala, que la mujer no se sujetaba. Padre Cristo. Amén. Y me dijo mi padre, ¿y te has examinado a ti misma? ¿No crees que tal vez el que esté equivocado y esté mal seas tú? Padre Cristo. Amén. Pero si tú te examinas y recapacitas en las acciones malas, las cosas pueden cambiar. Amén. Hace tiempo les conté una historia de una mujer que vivía feliz al principio de su matrimonio con su esposo, pero al término de algunos años, el marido empezó a cambiar y también ella. Entonces, ella, sufriendo los desprecios y los abusos del esposo, ¿sabes qué es lo que hizo? Fue a consultar a un brujo o bruja o curandero para pedirle que le ayudara a que su esposo muriera,
porque ya no lo amaba. Y le dijo, pero no quiero que nadie se dé cuenta que yo lo voy a asesinar. Necesito que me ayude a encontrar la manera, con una brujería, un hechizo o un remedio. Y el curandero le dijo, vas a tomar estas gotas y se las vas a echar en su comida diariamente, en la mañana, en el café y a la hora de la comida. Y al término del tiempo, él va a ir muriendo, se va a ir enfermando hasta que muera y nadie se dará cuenta. Padre Cristo. Amén. La mujer se fue y llevó las gotas a su casa y le empezó a echar en la mañana en el café y le empezó a echar en la comida por las tardes para que este hombre pereciera. Padre Cristo. Amén. Pero el consejo de aquel hombre curandero fue que le dijo, ojo, solamente quiero que tengas cuidado para que él no se dé cuenta de que tú le estás haciendo un mal. Vas a llegar temprano en la mañana, te vas a levantar de madrugada o tempranito, le vas a preparar el café y se lo vas a llevar con un pan hasta la cama. Le vas a hablar con cariño, le vas a ofrecer todo de una manera amable y cariñosa. Paz de Cristo. Amén. Para que él ni nadie sospeche que tú lo quieres matar. Y lo mismo harás a la hora de la comida. Cuando llegue del trabajo, le quitarás sus zapatos, le sobarás sus pies, le prepararás la bañera, le ayudarás a bañarse, le tendrás lista su ropa y le hablarás con cariño y le seguirás dando las gotas para que él no se dé cuenta. ¿Y qué tiene que ver con esto? Mucho. Cuando usted quiere que las cosas cambien en su entorno, primeramente oiga esta historia. Entonces pasó el tiempo y a las atenciones de la mujer, el marido empezó a cambiar. Llevaba con flores, la llevaba a cenar, olvidaron las rencillas y los malos momentos y el hombre empezó a ser cariñoso, la llevaba a bailar, la llevaba a comer, la ensalzaba donde quiera, se sentía honroso llevarla de su mano, de su brazo, abrazarla en la calle, regalarle un pico y hacerla sentir la mujer más hermosa y feliz de esta tierra. Pero ella siguió dándole las gotas hasta que en un momento, sin darse cuenta, se arrepintió del mal que ella le quería causar y fue donde el curandero y le dijo, Señor, quiero que me ayude. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no le di las gotas? Sí, lo he hecho al pie de la letra. ¿Y ahora qué es lo que usted quiere? ¿No lo quería matar? Sígale dando las gotas hasta que perezca. Y dijo la mujer, es que desde que le he dado las gotas a mi marido y he hecho lo que usted me dijo, él ha cambiado. Él me mima, él me quiere,